Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo Guevara. Antes de entrar un poco directo a todo lo que es el Ads Manager y demás, quiero presentar esto cómo lo haría con un cliente real, en el modo en que, empezando por el contexto del negocio, por entender hacia quién o con quién estamos trabajando y hacia dónde vamos a dirigir la experiencia del consumidor para, para llegar a una compra directa mediante el ads. Mi experiencia en marketing me ha enseñado que no solamente ser un trafficker exitoso no empieza en la plataforma, sino que empieza entendiendo más allá en qué momento está el consumidor para poder abarcarlo y el mercado en donde vamos a invertir nosotros. En lo que previamente, lo que voy a hacer primero es un rápido entorno en el Perú y Colombia, ya que Hawkers tiene posicionamiento en Colombia netamente, pero en Perú mediante retailers autorizados. Entonces, basándolo en un contexto de su posición, estamos hablando de hacer un análisis PESTEL previamente de estos dos países, en donde de esta manera nosotros podemos identificar primero todas estas situaciones que podrían afectar la forma de escalamiento a lo largo del tiempo, en las cuales esto puede ser muy fructífero, y a lo que además pues justifica en cómo vamos a tomar después las decisiones. Segundo, es la estructura de campañas y presupuesto, ¿no? En las cuales vamos a situarnos nosotros. Y también tercero, es importante cómo nosotros podemos lograr em, en qué momento configuraría las audiencias con las reglas específicas para proteger el ROAS. Y cuarto, las 6 iniciativas de las primeras 2 semanas, lógicamente, que es lo que solicitan, ¿no? Bien, entonces como la parte número uno, nosotros vamos a entender un análisis PESTEL, que es un factor político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. Es que básicamente, por ejemplo, en Perú, bueno, en lo político, ambos países en el 2026 estamos teniendo varias circunstancias con bastante ruido, en las cuales en Perú, en el año electoral que nos encontramos actualmente, hoy en la misma fecha, y Colombia también, que tiene una tensión fiscal por la declaratoria de emergencia económica del gobierno, ¿no? Y en las que esto de aquí contiene, o mejor dicho, detiene el consumo, pero sí genera volatilidad en el tipo de cambio que hay que monitorear de acercar la pauta en dólares. Entonces, en este factor político nosotros entendemos que tenemos que entender el factor en donde nos encontramos para que vamos a pautear en dólares. Segundo es el factor económico, que si bien es cierto, Perú crece de una forma sólida y constante a través de los años como lo ha ido desarrollando en estos 20 años y los últimos 5 años más fructíferos. El Banco Central de Reservas del Perú proyecta un PBI entre el 2,9% y 3,2% para el 2026 con una inflación convergiendo hacia el rango meta. Colombia crece más lento, entre un 2,8 con una inflación más alta, cerrando posiblemente cerca de un 6,5% este año, y las tasas de intereses elevadas. Esto importa porque Hawkers tiene una presencia directa en Colombia, ya que el consumidor va a ser más sensible al precio y también a las promociones que en Perú. Es decir, la comunicación y las ofertas no van a ser iguales porque ambos son diferentes países en diferentes contextos. En el rango social, aquí tenemos un dato que también varía bastante en Perú, donde 6 de cada 10 consumidores descubren marcas a través de redes sociales y donde el e-commerce ya representa este porcentaje de más del 5,5% del PBI, con un crecimiento proyectado del 35% en este año. Entonces, el comprador colombiano, en cambio, se ha vuelto un poco más racional y comparador, es decir, analiza el precio total, usa reseñas, planifica más sus compras que antes, porque como ya habíamos mencionado, el factor económico es interesante para poder abarcarlo. Entonces, esto valida que Meta sigue siendo fuerte para descubrimiento, pero confirma que también Colombia necesitamos mensajes
más orientados hacia el valor del producto y la prueba social que no sea solamente estética, sino que vaya más allá de eso, en las cuales pues pueda ser un producto muy bien visto en el mercado del consumidor. En el factor tecnológico, lógicamente nosotros tenemos, por ejemplo, en Perú, el mobile e-commerce ya supera el 70% de las transacciones en Perú y los formatos de video corto dominan el descubrimiento en productos. ¿Qué nos quiere decir esto de aquí, lógicamente? Es que la inversión en creativos para Reels y TikTok Style no es opcional, sino que es algo que tenemos que tenerlo intrínsecamente hecho para las marcas en donde sea un principal método de compra. En el aspecto legal, ambos países tienen regulaciones, ¿no? En la protección de datos personales, en todo lo que conlleva en el uso de listas de clientes, ¿no? Esto define cómo nosotros configuramos las audiencias o cómo yo las voy a configurar, las audiencias personalizadas más adelante, asegurando también que hay consentimiento y manejo correcto de los datos. Y ambiental, que cada vez más consumidores en ambos mercados valoran la sostenibilidad y empaques responsables, ¿no? Que también Hawkers puede aprovecharse de eso, también nosotros haciendo hincapié en que podemos tener esos factores como decisiones principales, ¿no? En cambio, se puede dejar como una oportunidad de mensaje secundario si hoy en día no lo tiene Hawkers, pero tampoco hay que fundamentarlo como eje central de campaña, sino que hay una oportunidad que podría ser muy bien aprovechada, ¿no? En este caso, nosotros, ¿qué implica esto para la estrategia? Primero, Perú Meta lidera el descubrimiento. Hay una alta penetración de redes sociales como canal de descubrimiento de marca y capitalizamos el activo de contenido que Hawkers ya tiene. En Colombia, nosotros tenemos que usar un mensaje más orientador a valor, consumidor más comprador y racional, y la comunicación debe incluir pruebas sociales y argumentos de valor que no solo estética. En ambos, como es una marca con diferentes tipos de posicionamiento, hay que usar un mobile first y video corto, donde toda la producción creativa se centre primero en para el formato vertical y consumo sin sonido. En la distribución de presupuesto he puesto una referencia mensual de $7.500, en donde en Meta Ads, las campañas básicamente, ¿no? Para este ejercicio estamos usando un presupuesto mensual de referencia, como le digo, ¿no? Usando un 55% a Meta, que vendría a ser unos $4.000, y un 45% a Google, que vendría a ser que vendría a ser $3.300, 3.500 aproximadamente. Em, y ahora, ¿por qué esta proporción desde el contexto Pestel? Porque nosotros al descubrir la marca de ambos mercados, seguimos concentrados en redes sociales y Hawkers ya tiene este activo construido, es decir, que no necesita construirlo desde cero, ¿no? Pero en Colombia, donde el consumidor es más comparador, em, reservo más peso relativo a Google Search de marca y competencia para capturar esa intención de comparación que sea activa y que también se la lleve a un competidor. Entonces, en Meta vamos a ejecutar tres campañas distintas. Vamos a ejecutar de prospecting, descubrimiento, que vendría a ser el 40%, que es Advantage, más audiencia, más intereses base. Vamos a usar retargeting al 35% con visitantes a la plataforma en los 30 días, ¿no? Vamos a identificar cuáles no han hecho alguna compra, pero sí han interactuado durante estos 90 días. También el catálogo dinámico de ads en un 25% de la inversión. En Google, las tres campañas seleccionadas para el 45% ha sido distribuido en un search de marca del 20%, un search genérico y competencia 35% y un performance max de 45%. Ahora, nosotros vamos a usar 5 anuncios mínimos, al igual que la versión anterior, como es Video Lifestyle, Carrusel Bestsellers, contenido OGC, retargeting con oferta, Performance Max y Asset Group. En este caso, ya con la estructura de campañas de Meta Ads, como lo había comentado, vamos a usar prospecting, descubrimiento,
todo ello, los pesos que le vamos a dar a cada distribución, ¿no? De porcentaje. En la estructura de campañas de Google Ads también de la misma manera. Los ejemplos de anuncios, aquí tenemos ya los, los ejemplos de los anuncios, ¿no? En Meta vamos a usar Video Life Studio, en la playa, ciudad, carrusel de modelos bestseller con precio visible, ¿no? Hay que siempre estar en la mente del consumidor. En Meta vamos a usar el OGC, estilo influencer, va a ser una prueba auténtica del producto. Esto aquí es muy importante porque ahora, hoy en día, los consumidores se enfocan hacia la experiencia que reciben del producto y también de la marca. En Meta, también el retargeting con ofertas, ¿no? Por ejemplo, tus Hawkers te espera con un 10% en tu primera compra como primer gancho inicial y acción de call to action. Y en Google vamos a usar Responsive Search de marca, que es garantía y envío. Creo que ahí más se tiene que situar en la garantía del producto y y cómo se va a integrar con el público consumidor. También están los Assets Group de Performance Max, que es imágenes más videos cortos de marca posicionados en diferentes páginas web de Google, también como modo display, etcétera. La configuración de audiencias es donde nosotros vamos a proteger el ROAS, el retorno de inversión, lógicamente. La jerarquía en Meta Ads Manager se va a diferenciar. Primero vamos a tener la campaña de prospecting, Hawkers, para Perú, Colombia, ¿no? En donde el objetivo va a ser las conversiones, las compras directamente, ¿no? El conjunto de anuncios, eh, los feeds, pero los reels que sean Advantage más audiencia y que sea Advantage más placements, ¿no? Que sea según por cada tipo de formato que pueda interactuar el público consumidor. Y los anuncios, tal cual como los habíamos detallado, ¿no? Video lifestyle, reels, carrusel, chillers, UGC, ¿no? Estilo influencer. En la configuración de audiencia, que son los conjuntos de anuncios, esta es la parte en la que tiene más impacto sobre el CPM y el ROAS. Y es donde se tiene un control más fino, en lo que ciertamente se puede aplicar como Trafficker Senior. No es solamente es crear audiencias, sino es definir reglas de exclusión y secuencia entre ellas. Como regla número uno, nosotros tenemos la exclusión cruzada de interfaces del funnel. Mi campaña de prospecting excluye explícitamente a quienes ya están en mi audiencia de retargeting, visitantes de 30 días a agregar al carrito y a mis compradores de los últimos 60 a 90 días. Si yo no hago esto, termino pagando un CPM de prospecting para mostrarle el mismo anuncio genérico a alguien que ya conoce la marca o alguien que ya compró. Entonces, eso es dinero directamente perdido y que no estamos teniendo un ROAS positivo. En la regla número 2 es la exclusión de compradores recientes en retargeting, ¿no? En donde nosotros, pues, podamos tener, lógicamente, em, el tema de exclusión de compradores recientes en retargeting de compresión. La campaña de retargeting de carrito abandonado excluye a quienes ya compraron pero en los últimos 14 días, en las cuales no tiene sentido seguir empujando. Esto de aquí completa tu compra, ya no. A alguien que ya completó la compra por otro medio o ya recibió el producto, no hay de mucho interés. Como tercera regla son las audiencias audiencias de engagers, ¿no? Segmentadas por recientes y no como bloque único. En vez de que una sola audiencia de gente que interactuó con la página, la divido en engagers de 7 días. Alta intención, recibe un mensaje de conversión directa y esto de aquí prácticamente dentro de los 30 días reciben un mensaje de oferta y de urgencia. Al nosotros poder engranar esto de aquí en el inbound marketing, los encargos de 90 días reciben contenido de marca, no oferta directa todavía. Entonces, tratarlos igual a todos diluye el mensaje y sube el costo por resultado. Entonces, esta es la forma de poder diversificarlo según con las reglas.
En la regla número 4, entre la frecuencia de captación y la rotación de creativos por audiencia ya quemada, vamos a definir un tope de frecuencia razonable entre 3 4 impresiones por semana por persona, ¿no? En las cuales pues el monitoreo va a hacer que la audiencia empiece a mostrar un CPM creciente con un CTR cayendo, ¿no? Que sería lo más lógico. Y eso es una señal de que el público está agotado y hay que rotar el creativo o ampliar la audiencia en este caso en vez de seguir gastando contra el mismo grupo saturado. Esa es otra regla. Y la regla número 5 es la audiencia semilla lookalike, que es basada en compradores de alto valor, en las cuales no todos, no en todos los compradores, en las cuales construyo este lookalike a partir del 25% de compradores con mayor proporción de compra, es decir, con mayor valor de compra en las cuales para que el algoritmo busque gente parecida a los mejores clientes y no al comprador promedio. Entonces, estas reglas en conjunto son los que justamente reducen el CPM efectivo en el mediano plazo para poder pagar, para dejar de pagar para mostrarle anuncios a la misma gente una y otra vez a quienes ya nos han visto o a quienes ya han comprado. Y también centramos el presupuesto en audiencias frescas y con intención real. Entonces, eso es lo que mueve el ROAS, ¿no? Entonces, en las primeras 2 semanas, el acto impacto se va a ver en activar el retargeting de carrito abandonado entre 48 y 72 horas, con exclusión inmediata de compradores recientes desde el día 1. El presupuesto se protege desde el arranque. El testing acelerado de 6 a 8 creativos en paralelo, UGC marca, ¿no? En donde pues hay una señal rápida de que ángulo de contenido escala mejor, ¿no? Sin comprometer presupuesto grande en un solo formato. Y lanzar Advantage Plus de Shopping desde el día 1, ¿no? Que es la entrega de data real del algoritmo desde el inicio, ya con el preámbulo que tenemos de la empresa de la marca. Y las iniciativas en Google Ads es lanzar Performance Max con fit optimizado desde el día 1. Eso de aquí, más que todo, se enfoca hacia que, pues, las iniciativas de alto impacto, tanto en Meta como en Google, y, y en Google, es defender y atacar las búsquedas de marca y competencia de inmediato, ¿no? En donde vamos a configurar el enhancement de conversiones y también las conversiones API desde el día número 1. Entonces, para ir cerrando ya, lo que yo busco, parte de entender el contexto real de cada mercado, no solo de la herramienta, sino es que puedo estructurar presupuesto y campaña según el contexto en donde se centra la marca y donde hacia dónde está posicionándose. En lo que ciertamente tenemos que configurar audiencias con reglas de exclusión que protegen cada dólar invertido. Porque también esto, el análisis PESTEL se hace para que justamente nosotros podamos identificar esas brechas. Y también priorizo en las primeras 2 semanas lo que genere resultado real, mientras probamos lo que no sabemos. Entonces, ser trafficker para mí no es solamente ejecutar campañas, sino es traducir el entendimiento del negocio, alinear cada capa del mercado y del comportamiento del consumidor en decisiones técnicas dentro de la plataforma en donde nosotros podamos tener una mayor injerencia. Muchísimas gracias. Yo soy Aldo Guevara, magíster en Dirección de Marketing. Quedo abierto a sus preguntas. Gracias.